Bale, irekiko dugu taldeen txanda. Hasiko da talde txikinetik handira, eta lehendabizikoa izango da Eusko Talde Popularra, Larrea Andreak izango du hitza. Muchas gracias por la comparecencia. La verdad que, de la misma manera que la comparecencia anterior, cuando a una familia busca qué es lo que le pasa a su hijo y le dicen que tiene altas capacidades, alguien puede pensar que es un regalo, pero también es una dificultad que sortear. O sea, no es un regalo, no es que tu niño sea muy inteligente, es que tu niño es diferente, tiene altas capacidades. Y muchas veces esos niños lo que quieren es ser normales. Y lo que sucede es que en clase pueden llegar a ser un problema porque o son niños que alteran la normalidad de la clase porque quieren ser como los demás, o son niños que dan mucho trabajo al profesor porque son mucho más demandantes. Entonces, es cierto que el sistema no está preparado para atender a niños diferentes, tanto para altas capacidades como para menos capacidades. Es que al final las familias se enfrentan a esto. Ha dicho una cosa que me parece muy interesante y es la homogeneización de los grupos. También se ha dicho en la comparecencia anterior. Uno necesita de iguales para seguir el ritmo, de iguales para identificarse. Y cuando las altas capacidades no son sobre todas las asignaturas, hay niños que están especializados. Y esto es muy importante porque hay profesores que pueden no detectar que ese niño es excelente, no solo excelente, es que tiene una capacidad superior al resto de compañeros para adquirir conocimientos científicos o artísticos o filosóficos. Y esa diferenciación en el rendimiento puede hacer que los profesores no detecten. Eso surge también un problema en la socialización con el grupo, porque los propios compañeros van a verle diferente y ahí pueden entrar procesos de bullying. Soy muy conocedora de esto, o sea, te hablo desde el conocimiento. Pero también es cierto que para una familia lo que necesita es acompañamiento. Uno no sabe si es un niño que es desobediente, si no sabe si es un niño que es intenso, si tiene TDAH, TDA, altas capacidades. Al final se confunde y al final en toda esta vorágine de saber qué es lo que le pasa a nuestro niño, por qué no es normal, pues surge que te dicen tu niño es inteligente. No, no es solo inteligente, es diferente. Y esto hay que socializarlo y hay que hacerlo entender. Que el sistema público, por ejemplo, en Donosti, lo único que podemos hacer los padres es ir a Jasón. Vas a la Fundación Jasón y ahí te acompañan y hacen ver al niño que no está mal, que está bien, que lo único que tiene es que no es entendido por sus compañeros, pero que aún y todo es un niño que está bien, que lo mismo que un niño sordo es sordo y está bien y tiene que socializar con niños sordos y darse cuenta de que es normal, como el resto de compañeros, un niño con altas capacidades también. Es muy interesante lo que ha dicho sobre los test en la lengua materna, porque sí es cierto que vienen niños de fuera y hay que analizarlos en su lengua materna, donde mejor pueden expresarse, en euskera, en castellano o en ruso. O sea, creo que es muy importante que esto llegue a ser una realidad y que, sobre todo en euskera, tengamos la homologación de esos tests para que puedan analizarse en el idioma materno de esos niños. Lo que pasa es que ha hablado usted también del acompañamiento, ¿no? Las familias se pueden enfrentar a una dificultad y su niño, es bebé, tiene 4 o 5 años, se le detecta que tiene altas capacidades en algunos temas, pero las familias también tienen que decidir si quieren llevar a sus hijos con niños más mayores, con unas habilidades sociales que sus hijos no tienen porque son más pequeños. Tener alta capacidad en un conocimiento no significa que emocionalmente estén preparados para ir al patio con niños de su nivel, que estén a su nivel de capacidad de adquisición de conocimientos. Entonces, existe una realidad que no es un regalo, quiero decir que tu niño es muy listo, no tiene altas capacidades, no solo es un regalo, es una dificultad que enfrentan las familias y sí que el sistema educativo debería de acompañar a las familias para indicarles cuál es el itinerario que tienen que seguir, qué es lo mejor para esos niños. A veces no es solo saltar de clase, sino simplemente acogerlos en algunas asignaturas en el colegio de al lado o en el ciclo superior. No sé, la verdad que me surgen muchas incógnitas que he tenido y me parece que viene muy al pelo su comparecencia porque tenemos que hablar mucho más de esto y hay mucho que hacer en el sistema educativo público. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Larrea Andrea.